Chicos, tengo una pregunta para ustedes. No sé si alguna vez se han preguntado cuál es el origen de nuestras enfermedades. ¿De dónde vendrán nuestras enfermedades? Claro que sí, es algo cotidiano, sobre todo Todos los días. Profesionales de la salud, ¿no? En mi caso de nutricionista, vienen muchas personas a consulta y con condiciones clínicas a veces uno, o sea, es inevitable cuestionarte y preguntarte, a ver, ¿cuál es el origen, cuál es la raíz? ¿No? Y creo que es un conjunto. Hay un tema genético que si bien predispone y no condiciona, están los factores ambientales, sociales, el tema de la alimentación, los hábitos, las emociones también, ¿no? Yo creo que cuando hay un desbalance, un desequilibrio en algunos aspectos, puede dar pie a que se desarrollen ciertas enfermedades o condiciones clínicas. Es verdad, y de hecho sobre los hábitos que tenemos las personas, no solamente tienen que ver con los hábitos alimenticios, sino los hábitos con nuestras relaciones también. Claro. Eso influye mucho en nuestros estados de ánimo, en nuestras emociones, y eso químicamente e incluso emocionalmente Influye. Sí, Y de hecho por lo hemos consecuencia. tocado alguna vez en otro programa sobre la medicina funcional, que es lo que realmente trata de investigar, ¿no? Yo les cuento la anécdota que tuve hoy en el consultorio, ¿no? Y que la veníamos conversando, Diego. Una familia, papá y mamá, vienen a preguntarme por qué el peso del niño estaba creciendo demasiado. Entonces, estará gordito y bueno, uno analiza la curva y efectivamente tiene obesidad. Entonces, para enfrentar la obesidad, no es solamente diga el niño no coma golosinas, Claro. pues, ¿no? Es cambia los hábitos de la familia, hace ejercicio, tomó leche materna, nació por vía vaginal o por cesárea, todo eso influye. Son factores que finalmente determinan y que a veces uno no piensa, no los toma en consideración porque antes no se sabía, Claro. por ejemplo, el tema del parto, ¿no? Así si es. es por vía vaginal o no. El impacto que puede tener en el desarrollo justamente del sistema inmunológico, de una predisposición a un sobrepeso, una obesidad y, como digo, son diversos factores y por eso a mí me gusta hablar mucho de la salud, del bienestar, de algo como algo integral. Integral. Así es. Y perdón que te interrumpa, pero la repercusión que esto puede tener en la vida futura de este Claro. niño. O sea, si no lo corregimos, o mejor dicho, corregir es una palabra muy dura. Detectar. Si no detectamos, si no tomamos cartas en el asunto como Claro. familia, Responsabilidad que siempre hablamos. eso no Colectiva. lo vamos a solucionar. Colectiva. Y este niño va a sufrir de adulto lo mismo que sus papás y los nietos de esta familia van a sufrir. Claro, lo se mismo. termina arrastrando, ¿no? Como hemos hablado en otros programas también, como tú, por ejemplo, el tema de las emociones, que uno va arrastrando también cosas en el tema de los hábitos. Muchas veces queremos o es más fácil decir, en mi familia hay esta condición, entonces seguramente yo también la voy a Claro. tener, ¿no? ¿Y sabes qué pensaba también? Que de repente están los hábitos del metiche, ¿no? Del familiar metiche, ¿no? Que siempre dice y comenta qué debes hacer y qué no debes hacer, y eso también afecta emocionalmente y en las decisiones de los demás Claro. sobre lo que debe hacer o no debe hacer, y lo puede llevar a tomar malas decisiones. Por supuesto. Decisiones como automedicarse, decisiones obligarlo a comer. como obligarlo a comer, a tomar hábitos que no nos ayudan en lo absoluto. Y finalmente yo creo que la medicina funcional lo que busca de alguna u otra manera es poder no solamente encontrar la solución al problema, sino justamente las raíces, ¿no? De Claro. dónde es que están viniendo estos síntomas, estos Explorar. signos, ir más atrás, porque a veces simplemente decimos, ok, tengo esto, siento esto, toma, esta es la solución, pero a ver un ratito, ¿por qué estás sintiendo esto, no? Y de hecho ayer yo estaba viendo las historias de una amiga que es nutricionista que algo así rápido, una anécdota, bueno, un caso clínico de ella que contó, y es que tiene un paciente que tenía cuadros de diarrea, ¿no? Muy seguidos, como 10 cuadros de diarrea al mes, y le habían mal diagnosticado un colon irritable. A ella se le ocurre hacer un examen de heces y resulta que encuentra que tenía ciertas bacterias o protozoos en una cantidad mucho más alta y además había cándida, que no lo habían diagnosticado. Entonces, este paciente seguía justamente con el dolor de cabeza y es más, le habían medicado tantas pastillas que había terminado dañando la microbiota. Entonces, ir un poquito más atrás para poder encontrar ese problema de raíz, de manera integral solucionarlo y no solamente, tienes esto, ok, es esto. Claro, ¿no? la medicina tiene que volver a sus orígenes, ¿no? Y a mí me gusta, exacto, que vuelva a sus orígenes como medicina y como observación, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Me gusta que hayas dicho esto de ir un poco hacia atrás, porque de hecho ahora estoy asesorando a algunas personas en la gestión de su tiempo y cuando vemos por qué no pueden gestionar bien su tiempo, es cuando no saben tomar decisiones y tiene que ver mucho con la autoestima. Entonces, cuando termino de preguntarles qué les está pasando, siempre termino yendo hacia atrás
y a ver por qué no pueden tomar las riendas de su tiempo y por consecuencia les genera ansiedad, depresión, desmotivación. Incluso podría ser y eso, dermatitis, claro, eso genera caída de cabello y que finalmente el cuerpo te está avisando. Este tema está muy interesante, ¿ok? Yo creo que hay mucho más para hablar. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y regresamos hablando de este tema, el origen de las enfermedades? Y estamos de vuelta aquí en Cada Día Mejor, el día de hoy hablando sobre la importancia o el origen, mejor dicho, de las enfermedades. Y justamente para poder explayarnos un poquito más sobre este tema, tenemos a una invitada de lujo y es Pilar Restrepo, que está conectada. Pilar, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola. Sí, los escucho. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y quiero empezar con una pregunta básica, ¿no? Que es, ¿cuáles son los factores que originan las enfermedades? Bueno, yo soy médica hace más o menos 30 años y hace 10 años practico la medicina funcional. En la medicina funcional se habla de que el origen de la enfermedad está en la raíz y digamos que hacemos la analogía de un árbol. Cuando tenemos en cuenta de que el árbol tiene un terreno, unas raíces de las cuales se alimenta y tenemos el tronco y las ramas y las hojas, digamos que la raíz es esa base de la salud y en nosotros también. Esa base de nosotros está en nuestro estilo de vida, en lo que comemos, en el ejercicio, la hidratación, nuestras relaciones también, el manejo del estrés, el sueño. Entonces, si nosotros alimentamos bien esa raíz, pues vamos a tener un tronco, unas ramas y unas hojas saludables. En la medicina convencional digamos que estamos yendo a las hojas porque estamos yendo a los síntomas y a las enfermedades y a las especialidades médicas, pero no a la raíz. Entonces la idea es que si yo tengo, por ejemplo, un dolor de cabeza, ese dolor de cabeza puede ser una intolerancia a un alimento, puede ser estrés, puede ser falta de sueño, pueden ser varias causas y de todas maneras en la medicina convencional se puede manejar de la misma manera, con el mismo analgésico, pero la raíz de la enfermedad es diferente. Entonces de eso se trata, de llegar a la raíz. Pilar, qué interesante lo que nos mencionas. De hecho, la genética siempre ha jugado un rol importante y hemos atribuido la mayoría de veces los médicos a un gen, una enfermedad, pero no es todo ahí. Sí. Cuéntanos desde el punto de vista funcional, ¿la genética es el único factor o hay otros más? Realmente la genética es un factor que no te predestina, o sea, sí, digamos que influye, pero hay algo, y es un término relativamente nuevo que se llama epigenética, y es como tú los genes que tienes los puedes modificar, los puedes, digamos, activar de manera positiva o negativa. O sea, ponemos un ejemplo, si uno tiene una familia diabética, antes creía que estaba predestinado a ser diabético, pero ya sabemos que simplemente tenemos los genes de la diabetes, pero dependiendo de cómo sea nuestro estilo de vida, pues podemos desarrollar una enfermedad. El problema es que, claro, si venimos de unos padres diabéticos que se han alimentado de cierta manera, pues nosotros tendemos a comer lo que comían nuestros padres y por eso también estamos alimentando esos genes de la diabetes. Entonces, realmente la genética no tiene un papel tan determinante solo en muy pocas enfermedades, pero no en las enfermedades de más morbilidad y más mortalidad en el mundo, como son la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer incluso. Sí tiene alguna, digamos, dominancia genética, pero podemos indagar un poquito nuestra genética y mirar a ver qué podemos hacer con nuestro estilo de vida. Buenísimo. Pilar, y yo tengo una pregunta que la saco de lo que estabas diciendo, ¿no? Porque estaba pensando de repente otros factores como la oxigenación, ¿no? La acidez, incluso en las cosas que comemos y hasta las emociones. ¿Cómo puede influenciar esto en las diferentes enfermedades? Yo pienso que más que hablar de un medio ácido o de oxígeno, porque es que la oxigenación, nosotros nos oxidamos permanentemente, la respiración es un fenómeno oxidativo, el ejercicio es un fenómeno oxidativo y por eso no es que el ejercicio sea malo. O sea, nuestras células envejecen por un fenómeno de oxidación y de necesidad de oxígeno que produce radicales libres. Entonces, no es tan importante eso, es importante, como dije, ir a la raíz. Y la raíz es sembrar, digamos, no es el agua alcalina, es que como, claro, es como me hidrato, es como duermo. Entonces, todo eso hace que yo tenga un equilibrio
digamos, bueno, en esas raíces, valga la redundancia, hablando pues de ese terreno, porque es que es el terreno, no es un terreno alcalino lo que necesito, yo necesito un terreno equilibrado en muchos aspectos. Entonces, sí, digamos que para mí es básicamente eso. Yo sé que se habla mucho de la alcalinización o que el oxígeno, eh, pero pienso que lo más importante es saber, entender que somos personas individuales, genéticamente diferentes, en un ambiente específico, porque yo puedo tener una genética pero vivir en un sitio, otra persona puede ser gemelo idéntico mío y ser adoptado y tener otra estimulación de esos genes y ser completamente distinto. Entonces, digamos que más que eso, pienso que es la bioindividualidad que debe primar, o sea, quién soy yo, qué alimentos me hacen bien a mí, cuánto sueño necesito, qué tanto ejercicio es bueno para mí o no, etcétera. Pilar, y justamente sobre lo que dices me encanta porque yo soy nutricionista y se habla mucho en el mundo de la nutrición, ¿no? Estas dietas de modas que salen, que la dieta alcalina, que la acidez, y perdemos un poco el foco esto de la bioindividualidad, que a mí me parece que es algo fundamental porque finalmente todos somos distintos y nuestros organismos se van a comportar de maneras distintas en relación justamente a nuestros hábitos, a nuestra carga genética, sí, pero como tú bien dices, ¿no? La genética te podría predisponer, pero no te condiciona y eso es algo muy importante que tenemos que rescatar porque a veces atribuimos simplemente, ¿no? Como dices tú, porque lo tuve en la familia, también lo voy a tener. Y no es así, la alimentación juega un rol, la actividad física, pero justamente sobre el tema de la alimentación y un poco en el mundo de la nutrición, el sistema digestivo, ¿no? Específicamente más la microbiota intestinal. ¿Qué rol, desde tu punto de vista en la medicina funcional, es que esto juega? Y porque se está viendo cada vez más estudios que relacionan justamente la microbiota con muchas veces punto de origen para diferentes enfermedades si es que tenemos una microbiota que no está balanceada o equilibrada. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo abordan? Lo que pasa es que pues sabemos que tenemos, bueno, o tal vez no sabemos, pero hay muchas más bacterias que células en todo el cuerpo, 3, 4, 5 veces, no se sabe muy bien cuánto, pero tenemos muchas bacterias y digamos que más del 70%, no sé cuánta cantidad ahí, lo tendría que investigar, pero están en el intestino. El intestino tiene una superficie muy amplia, es más o menos media cancha de frontón, que es lo que ustedes tienen en Perú. Entonces, si tenemos una superficie tan amplia que está en contacto permanente con el medio externo, porque pues por ahí entra todo lo que digamos hasta inhalamos, comemos, etcétera, el intestino donde se albergan esas bacterias es fundamental para la salud de todo el cuerpo. Hay bacterias que se sabe que favorecen la obesidad o el síndrome metabólico como la diabetes, o que pueden favorecer la enfermedad cardiovascular o incluso las enfermedades autoinmunes. Entonces, ese intestino y ahí donde se albergan la mayoría de las bacterias, que es gran parte de lo que estamos constituidos, es fundamental para una buena salud. Buenísimo, Pilar. Y basándonos en esto que acabas de decir, ¿qué es la dieta de la eliminación? Ya. Bueno, hablando de eso, acabo de inaugurar mi página precisamente por eso, porque tengo digamos, desde que estoy haciendo medicina funcional me he dado cuenta de que es muy sanador que las personas entiendan que hay alimentos que no necesariamente son malos, pero que no son recomendables para esa persona. Entonces la dieta de eliminación pretende sacarte de la zona de confort primero que todo, pero no por eso, sino para que te conozcas, para que te autoevalúes. Por más o menos 21 a 30 días haces una eliminación como su nombre lo indica, pero no de un alimento, sino de varios. Entre ellos están el gluten, obviamente, los lácteos, el maíz, la soya, los crustáceos, el cerdo, y no es que sean malos, sino que durante esos días yo los voy a eliminar para ver cómo se comporta mi cuerpo, cómo responde, y después de esos 30 días voy a empezar a reintroducir y empezar a hacer anotaciones de cómo me siento, de qué síntomas reaparecen, qué desapareció, y es muy sanadora, y como es tan sanadora, pues precisamente decidí que quería ponerla más amigable, porque hay personas que la hacen, les cuesta mucho, pues, y salir, digamos, de esa zona de confort, como decía, desayunar cosas diferentes, que no sean huevo, lácteos y gluten, pues a veces es complejo.
Entonces, además hay personas que de pronto necesitan hacerlo por un tiempo más prolongado porque o tienen enfermedades autoinmunes o tienen alergias o dolores de cabeza que se detonan con ciertos alimentos que tienen que seguir dejando. Entonces, para eso pues fue que creé, digamos, la página de la dieta de eliminación. Y no es mía, es del Instituto de Medicina Funcional, y se habla de que si yo, digamos, que estoy perdido en mi salud y no sé por dónde empezar, empiezo por el intestino, y qué mejor forma de empezar por sanar el intestino que una dieta de estas. Qué importante, Pilar, lo que nos has mencionado. Felicitaciones por la iniciativa y por el Instituto de Medicina Funcional. De hecho, lo que sabemos cada día más de la microbiota, de la relación con la lactancia materna, con el cerebro, con las enfermedades, con el origen fetal, incluso las enfermedades, es abundante información. Te felicito y te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros todo tu conocimiento y esperamos en algún momento volver a contar contigo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima. Listo, cuídate. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué Me bonito. encanta el tema, me parece de verdad que es alucinante, es increíble cada vez cómo va avanzando la ciencia y lo más loco y a la vez lo más bonito creo es que vamos nosotros dándonos cuenta que no necesitamos tanto, sino más bien, o sea, a veces pensamos y decimos, oye, necesitamos todas estas cosas nuevas y en realidad es no, regresar a lo más básico, ¿no? O sea, ¿qué le hace bien a mi cuerpo? Escuchar a mi cuerpo, porque se pone de moda tal cosa, entonces todo el mundo la consume, ¿no? Y luego te das cuenta que no te hace tan bien. Entonces, empezar a escuchar al cuerpo y empezar a darnos cuenta de que somos individuales, ¿no? Y que no hay una misma receta para todos, ni en la alimentación, ni en los medicamentos, ni en el deporte, ni nada, porque finalmente cada uno necesita una dosis específica de cada uno y creo que eso es algo así bastante rescatable y la medicina funcional es increíble para eso. A mí me parece de verdad un tema fascinante que voy a seguir, es más, voy a empezar a investigar sobre ese tema. De hecho, hace 5 o 7 años, una revista muy prestigiosa de medicina que se llama la revista Nature, publicó que el microbioma, que es la cantidad de bacterias, hongos, parásitos y virus que tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo, son el nuevo horizonte de la medicina, ¿no? Entonces, probablemente, en un futuro ya, en un presente, los médicos empecemos a investigar o a recetar mucho más cómo cuidar esta microbiota, cómo enganchar esta medicina, que en verdad la medicina funcional es el retroceder. Me encanta todo lo que estás diciendo de eso de retroceder, pero para poder avanzar tenemos que retroceder y tenemos que hacer una pausa. Todo lo que estamos diciendo es maravilloso, pero vamos a una pausa y ahorita volvemos. Por favor, en Cada Día Mejor. Quiero seguir hablando. Por favor. Me encanta, en verdad estoy... Volvemos en Cada Día Mejor y ya que me cortaron cuando estaba emocionado hablando de la medicina funcional, del nuevo horizonte de la medicina, bueno, poniéndonos un poco más serios, la medicina funcional, la microbiota intestinal juegan un rol muy importante en el origen de las enfermedades y nutricionalmente hablando, Maca, tú no nos dejarás mentir. Así es, exactamente, por eso me encanta mi carrera, es así, me parece que es fundamental, clave, ¿por qué? Porque nosotros nos vamos a alimentar toda nuestra vida, tenemos que aprender a alimentarnos, qué cosa nos hace bien, aprender a cuidar esa microbiota intestinal, que finalmente la microbiota intestinal es donde se originan muchísimas sustancias, neurotransmisores, el sistema inmunológico también está ahí involucrado, entonces creo que es algo a lo que le tenemos que dar importancia y creo que la medicina funcional está haciendo un muy buen trabajo justamente integrando los diferentes aspectos y empezar a reconectar quizás y a ver un poquito más al individuo como un todo y no como que me duele el brazo y es una cosa aparte, ¿no? O me duele la cabeza y es una cosa aparte, sino dónde está la conexión entre todo. Y además es como la vida misma también, ¿no? La vida misma somos un organismo complejo, como especie humana, como animales, como plantas, como planeta Tierra, somos un organismo complejo que si tú sacas de una parte, se reduce de otra. Algo va a haber no hay espacios que se puedan quedar vacíos. Somos lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos, todo eso. Por eso tenemos una nota muy interesante con el doctor Marco Carvajal. Él es médico internista y además especialista en medicina funcional, así que vamos a ver la nota que está muy interesante. Vamos. En el momento de nacer, al pasar por el canal del parto,
nuestra mucosa nasal, nuestra boca se llena de mucosidad vaginal. Y cuando salimos ya de ese canal, tomamos nuestro primer alimento, que es ese moco vaginal. Ahí se encuentran bacterias que son obviamente normales en una persona, y es el primer grupo de bacterias que coloniza el intestino. Es ahí donde empieza a generarse la microbiota intestinal. La primera fase y muy importante para tener una microbiota saludable es el nacimiento y la lactancia. Pasada esa primera etapa, que es muy importante, los 6 meses, viene la etapa de la primera alimentación, que los pediatras y los médicos llamamos ablactancia. Va a terminar de madurar esta microbiota, y esa madurez se alcanza a los 4 años. Es sumamente interesante porque esa madurez es muy coincidente con la madurez cerebral. Entendemos que la maduración de la microbiota y la maduración del ecosistema intestinal permite una buena maduración cerebral. Existen muchas microbiotas en nuestro organismo. En general tenemos microbiota pues alrededor de todo nuestro cuerpo, y con eso tenemos que entender de que la persona que vemos delante de nosotros no son solo células humanas, sino son células humanas más microbiota. La mala lactancia, una lactancia incorrecta o corta, la lactancia mixta, la lactancia o la primera alimentación, el uso de antibióticos, hoy por hoy que se utilizan a demanda, van a generar un daño en esa microbiota que a veces es irreversible. El estrés también es un factor muy importante de daño de microbiota. Los alimentos procesados. Entender de que el mejor alimento para esta microbiota son la fibra vegetal. Entonces, nuestra alimentación tiene que tener un buen balance en qué comemos para que esto se mantenga equilibrado y no se dañe. La disbiosis es la disregulación de este equilibrio de la microbiota. Bueno, el origen de las enfermedades de los seres humanos siempre es multifactorial. Además de esta microbiota o disbiosis que va a generar una enfermedad, tiene que ver con los hábitos, ¿no? De alimentación, los hábitos de sueño, de buen descanso, los hábitos de la actividad física. Hoy sabemos que el hacer actividad física disminuye en un 30 o 45% muchas enfermedades. Y el tema de tener un estatus de una estabilidad y tranquilidad emocional, que también es importante como detonante de salud. Es posible recuperar nuestra salud cambiando hábitos de alimentación y hábitos de vida. El proceso de recuperar nuestra salud va a depender de qué tan dañada está nuestra salud. Entonces, ese tiempo es bien individual. Yo calculo que podemos lograr excelentes resultados en 6 semanas o hasta 6 meses. Yo creo que es un tiempo promedio, pero va a depender del compromiso de cada persona. Oigan, qué interesante la nota. De verdad que para mí Marco es un capo en lo que hace. Es un súper capo. Cada vez, no me voy a cansar de decirlo, estoy tan contenta y tan apasionada por este tema de la microbiota, de los alimentos. Finalmente la nutrición es alimentación, y creo que es muy bonito ver cómo cada vez se está haciendo esta conexión. Lo que él comenta sobre la mucosa, sobre cómo el primer alimento o lo primero que recibe el niño juega un rol determinante en el desarrollo, ¿no? Y tú como pediatra lo debes ver muy seguido. Qué importante es eso también, porque por ejemplo hubo esa tendencia, ¿no? Y no me vas a dejar mentir, de los partos por cesárea. Claro, que todavía sigue siendo tendencia, es el problema, ¿no? Mira todos los beneficios que hay de un parto natural. Y que no se sabía, ¿no? O sea, exacto. Yo siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando nace un mamífero, no hablemos de los humanos, nace un monito, un gorila. ¿Qué es lo primero que hace la mamá cuando el bebé nace por vía vaginal? Lo lame. Lo lame. Lo limpia, exactamente. Está sembrándole bacterias que son importantísimas para que desarrolle la microbiota intestinal. Acá y algo más. una conexión ahí profunda. Así es, claro, mi cerebro queda a hacer ¡guau! Y mira, y no queda ahí. Te voy a dejar para que veas cuán asombroso es esto. Las células inmunológicas, que son las células que nos defienden, nuestros soldados, aprenden más a reconocer lo bueno que lo malo. Porque nosotros tenemos más tolerancia inmunológica que atacar. Tú te comes un sándwich, son 250 gramos de antígenos a los cuales no reaccionas. ¿Por qué? Porque en ese intestino, esas bacterias sanas le enseñaron a esos leucocitos que no tenían que atacar y que sí tenían que atacar.
Así de ¡Wow! Imagínate. Y es el nuevo mira, horizonte de la medicina. Y mira, y con eso viene también el tema de la importancia de la lactancia materna. Por supuesto. También. Y la lactancia materna también es algo que, o sea, ya hoy por hoy sí se fomenta muchísimo, pero también hubo una época en que era como Así que es. más o menos se sabía la importancia del, miren, desde el inicio de nuestras vidas, incluso desde que estás embarazada la mujer, lo que está consumiendo va a influir en el desarrollo del bebé, pero también la vía por la que nace y el primer alimento que recibe. Escúchame, pero Ya. dame unos segundos Ya. para Para procesar que esto. procese, para Algo que más dijera, para para que que te dijera. desmayes. Tú sabes que la cantidad de azúcar que tiene la leche materna, ¿ya? La cantidad de azúcar que tiene la leche materna no se absorbe y solamente se absorbe un 10%. ¿Para quién crees que va el 90% de azúcar que tiene la leche materna? ¿Para la mamá? Para las bacterias del intestino. ¡Cállate! Claro. ¿Qué? Dios mío santo. Escúcheme, si ustedes están tan sorprendidos como yo, pueden dejar sus comentarios en nuestras redes, sus preguntas, sus comentarios, sus sorpresas, todo esto que acaban de... Un emoji de un carita. emoji, claro, el emoji de... ¿no? Pueden dejarlo ahí, por favor. Síganos en nuestras redes, coméntenos y pregúntenos cosas y otros temas que nosotros podemos aquí ayudarles a bajar la ansiedad de la información. Yo creo que ese tema sobre justamente la alimentación y el parto es algo que podemos hacer un programa sobre eso porque Súper importante. sí, o sea, qué importante que es Producción, fundamental, clave apunte, por favor. para poder, porque mira, si te pones a pensar en realidad, muchas veces ya vamos al doctor o al nutricionista con ciertas condiciones y no nos ponemos a pensar, pensamos que es algo inmediato, ¿no? Que pasó en el último mes o en el último año y no nos ponemos a pensar que quizás es algo que venimos arrastrando desde Así la es, infancia. por supuesto. Por el tipo de alimentación que teníamos, de repente por el tipo de relaciones emocionales que teníamos, Claro. ¿no? Todo La eso ansiedad que podría generar en la comida, sentarse a la mesa. Son tantos factores en realidad que sí está bueno parar un ratito y hacer como una especie de Así es. autoanálisis y buscar en nuestras raíces para ver dónde se originan Las enfermedades. Las Tú sabes que yo una vez descubrí, discúlpame Roberto, yo una vez descubrí por qué por qué tenía mal las amígdalas, que incluso me las tuve que quitar en algún momento, y era porque no solamente era que tenía las amígdalas grandes, de repente la consecuencia de tener amígdalas grandes era que yo tenía un problema de alergia, de rinitis, que tenía totalmente obstruido todos estos tubos de acá adentro, y eso me lleva a siempre estar con la boca abierta y me deshizo las amígdalas. Por eso todo tiene conexión. Todo, y de hecho, todo está interrelacionado. y así como han aprendido ustedes todo esto de la microbiota, las bacterias hay que cuidarlas. Y por eso en este programa siempre decimos, duerma bien, coma bien, haga ejercicio y piense en positivo. Y maneje los el estrés, 4 maneje el pilares de la estrés. salud. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en un próximo programa. Chao, cuídense. Adiós. Atónito he quedado.